Entonces, vamos a trabajar un personaje que se ha hecho en Illustrator y lo vamos a animar en Harmony, o sea que lo vamos a importar. Una de las, digamos, eh, especificaciones que hay que tener como claras es que el modo de color para llevarlo al Harmony es en RGB, no en CMYK, porque puede que ese modo de color no lo interprete. Y bueno, pues tener el proyecto en Harmony. Entonces, otra vez, si vamos a crear un proyecto en Harmony, debemos dejarlo en una carpetica donde estén todos los proyectos que uno va a crear, porque él crea un montón de archivos asociados al proyecto. Esto es un software de composición, entonces por ende no tiene un solo archivo con el que trabajas, sino trabajas con unas carpetas y una serie de archivos que están dentro de esas carpetas. Pues aquí ya hay una carpetica que se llama Carmao y ahí vamos a colocarlo. Este se llama Vulture, no, o Mateo. Mateo. Y trabajamos a 1080, 24 cuadros por segundo y ahora sí creamos la escena. Y vamos a importar este archivo. El archivo lo guardé también, lo guardé en mi disco duro en una carpeta en el escritorio. Se llama Mateo. Bien. Entonces, Harmony yo recomiendo que trabajen en la zona de trabajo que se llama animación. Él coloca la línea del tiempo arriba. Perfecto. Ya. Entonces, para importar un archivo vectorial toca ir a la carpeta de Harmony Premium Librería en la pestaña de librería. Así que hacer clic derecho sobre ella para modificarla. Y una vez que ya está eliminado ese candado, vamos a importar el archivo. El archivo, espera, antes de hacer cualquier otra cosa, otra revisión que me hizo falta en el Harmony, en el Illustrator, son la cantidad de capas. Bien, acá hay que tener una cosa súper presente. Harmony interpreta cada una de estas capas. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando importa, él importa esta capa como si fuera un dibujo. Y esta como otro dibujo, y esta como otro dibujo, y esta como otro dibujo, y esta como otro dibujo. Entonces aquí yo recomendaría esto ordenarlo o bien por un personaje. O sea, es decir, seleccionar todos estos vectores, cortarlos y llevarlo a una capa nueva. Mateo, bueno, 01. Y pegarlo ahí. A ver, pegar en el mismo lugar. Listo. Ok. Ahora, selecciono este señor, lo corto y lo pego en otra nueva. Mateo 02. Ya van a ver qué significa eso. Y lo mismo, pegar en el mismo lugar. Yo veo que este es el mismo de allá. Este sí no. Mundo X. Y lo pego acá. Listo. Y estos lo borramos, no necesitamos nada. O sea, hay que ser muy organizados pensando en lo que vamos a hacer. ¿En qué? En Harmony. Entonces, ahora sí lo guardo. Entonces, cuando lo importamos, vamos a contarnos de que él solo va a ver el primer dibujo y los demás los tiene en biblioteca. Pues ahora sí veamos efectivamente qué es lo que hicimos. Clic derecho, importar el archivo y vamos a mi escritorio donde dice ejemplo clase. Acá está. Y aquí está mateo.ai. Lo importamos. Y creo que no nos pregunta nada, hay que esperar un ratico ahí mientras hace esa operación. Listo. Mateo, aceptar. Y Mateo lo copiamos desde esa carpeta y la pegamos en símbolos, que es una carpeta local. Una vez ahí, vamos a editarlo, editar símbolo. Y ahí nos va a preguntar que si vamos a importar los archivos, los colores. Entonces le decimos que sí. Ok, hay esos dos colores. ¿Dónde están los otros dibujos? En realidad existen ahí, mírenlos, están acá. Está en 2, está en 1 y el 0 pues no tiene nada. Entonces él importó cada dibujo como un dibujo, valga la redundancia. Cada capa la importó como un dibujo diferente dentro de la misma capa. Entonces ahí podemos jugar con eso. Entonces, ¿qué queremos hacer con este personaje? Animarlo a partir de este lateral, ¿cierto? Entonces,
Para ello voy a separarlo, o sea, a quebrarlo, a crear varias capas. Entonces para ello utilizo la herramienta que se llama cuchilla. Entonces selecciono lo que voy a recortar. Voy a edición y le digo que voy a crear un nuevo dibujo a partir de la selección. Y en este caso él me va a preguntar, bueno, ¿qué quiere hacer? Entonces yo le voy a decir que es la cabeza. La cabeza, bueno, la cabeza crear una capa con ese nombre y bueno, no, yo no quiero cortar la ilustración del origen porque si no lo quito. O sea, borro esa parte del origen. Entonces ahora tenemos la cabecita. Seguramente acá hay basura, entonces la borramos. Listo. Ya. Next. El tronco. Bueno, me lo llevo con. Llevo con todo. Otra vez cuchilla. Y le aplico la cuchilla acá. Este es el tronco. Listo. Y le digo editar. Crear dibujo a partir de esto. Y seguramente el tronco nos toca editarlo. Tronco. Aceptar. Ya. Ahí está. Bien. Voy a seleccionar esto. Míralo. Esto es aparte. Aquí lo voy a quebrar, lo voy a romper, lo voy a crear, bueno, perdón, lo voy a cortar y voy a crear una nueva capa que se llama brazo. Brazo derecho. Y agregar. Y ahí lo pego. Pegar celdas en la línea de tiempo. Sí, ahí está. Ya. Entonces ya tenemos la cabeza, el brazo derecho, el tronco. Ahora falta traerme como esto es una bermuda, cierto, una pantaloneta. Entonces lo mismo con cuchilla. Listo. Editar, crear símbolo y le digo, ¿cómo se llama? No, esto es pantaloneta. Pantaloneta. Listo. Veamos qué es lo que hizo. Ya. Acá sí yo consideraría hacer un poquito más de pantaloneta, o sea, exceder un poco más aquí, eso, ya, para que cuando de pronto vaya a girar no cree un hueco. Listo. Y ahora tenemos, este sí está sencillo, seleccionamos esta parte, comando C, tiene que interpretar tal cual como lo tenían dibujado ahí en Illustrator. Y pierna. Listo. Ya. Estaba pensando de pronto con vincular esos dos, puede ser. O sea, es decir, dejar todo lo que es este dibujito de la pierna en la pantaloneta para hacer solo un rigging, no más. Pues si no, se separa demasiado. ¿Qué pasó? Ah, es que no la he copiado. Listo. Acá, hecho en modo solo, lo pego. Ah, se perdió. La selección. No lo sé. Ya. Entonces, aquí ustedes tienen la posibilidad de decirle que todo lo manden hacia atrás. A ver, ¿cómo se llama? Ordenar, enviar al fondo. Ya. Ya que creo que con eso ya tenemos más que suficiente. La pierna nos sobra, pues si no tendríamos dos, dos partes para ese personaje. Listo. Ahora hacer el rigging. Bien. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero crear el deformador, más bien. Rigging en realidad no hacemos, ahora que caigo en cuenta. Rigging es cuando vinculamos el tronco, perdón, el brazo con el tronco, la cabeza con el tronco y todo eso. Para efectos de acelerar un poquito la producción me lo paso. Entonces, lo que hacemos es aplicar deformadores. Entonces,
La pantaloneta, que es pierna en realidad, no se llama pantaloneta porque ya tiene todo. Veamos qué es lo que tiene pierna. Míralo. Esta pierna le voy a crear un sistema de huesos, pero el sistema, bueno, acá no llama huesos sino deformadores. Deformadores, pero de forma articulada, o sea, con ángulos entre las articulaciones. Entonces, para eso simplemente uno pica en donde queremos que se flexione el personaje y ya. Y creamos las áreas de influencia. ¿Qué significa eso? Que cuando se deforme, ¿cierto? No se meta con la pantaloneta. Si le hubiera puesto esta área de influencia más grande, ¿cierto? Mírenlo. Acá. Voy a deformarlo. Él se mete con la pantaloneta. ¿Sí lo pescaron? Porque, pues, desde la edición le dije, no, pues hasta allá tiene que llegar la deformación. Pero si yo la reduzco, pues la deformación no va a afectar esa pantaloneta. Entonces, ahora podemos trabajar así. Acá pensaría que debería agregarle, vamos a ver si puedo. Sí. Agregarle una flexionarlo, mírenlo. Súper sencillo, ¿no? Ya, y ahora hacemos lo mismo con el brazo. A mí me gusta más trabajar, ahorita que estoy recuperando esto, es más fácil trabajar con articulaciones de esta manera que con curvas, porque la curva sí hay unas deformaciones muy fuertes en esto. Entonces yo prefiero que sea más bien con el deformado no, sino las articulaciones rectas, ¿no? Así. Y es que es muy rápido. O sea, no sé si la vez pasada trabajamos un deformador con el del ciervo y eso era muy complicado lograr una pose. No me acuerdo si fue con el ciervo. Y entonces aquí es más rápido, sale, listo. Con esto, pero con este deformador, este tipo, no, con curvas. O sea, no, huesos no, porque huesos es con. Es que huesos es esto. A ver si lo logro hacer, porque ese resto no lo hago. Y es, huesos es que ustedes cogen este personaje y este personaje. Espere, ¿cómo es? La cabeza está supeditada a tronco. Y el. Voy a dejarlo en modo solo. Listo. Entonces, huesos en Harmony significa que ustedes crean un vínculo entre estos dos. Que tengo que ya. El tronco tiene como punto central el ombligo y la cabeza como punto de pivote, de pivote o central el cuello. Cuando yo creo estos vínculos se crea una unión entre esos dos pivotes. ¿Cómo los veo? Vaya huesos. Efectivamente existe esta herramienta huesos, pico, y ahí lo ven. Y acá uno lo podría mover. O sea, uno puede combinar las dos cosas y crear eso. Solo que les complico más la vida a ustedes. Porque la otra que era muy sencilla es simplemente jugar con el monigote, pues ya. Esta es la forma más realmente la que uno debería hacer. Entonces, ¿qué uno hace? Vincular. Entonces, yo vinculo esto al tronco, esto vinculo a tronco y ya. Creería que ahí ya está mucho mejor. ¿Pero ya los vinculas solo arrastrando? Sí, arrastrándolos. Eso es crear las jerarquías. Uy, pero es que ya me acordé porque no lo paso así. Cuando ustedes hacen ese tipo de jerarquización, el tronco, que es el que gobierna todo, queda por encima de los brazos y las piernas. Ya me acordé. Entonces, si queremos ordenarlo, me toca meterme en un espacio de trabajo que se llama vista nodos. Y ahí es cuando todo el mundo dice, ay, esto sí se complica. Porque ya se toca empezar a trabajar. La embarré todo. Total. Ventanas. Y ahora cómo me vuelvo. Listo. Pista de nodos. Es que estoy buscando barra herramientas, acá está. ¿Dónde está? Pista de nodos.
para que uno, mira, me quedan unas cosas todas raras. Para que uno pueda organizar esto, toca meterse acá y toca trabajar con estos nodos. Entonces, todo lo que esté a la izquierda se ve de primeras. Entonces, el tronco está acá. Y yo necesito que el tronco esté por debajo de pierna y por debajo de brazo. Es sencillo, pero acá ratico uno tendría que estar mirando esto. Por ejemplo, tronco debería tener un pegue. Listo. El pegue a su vez debería tener un pivote. El pivote está en el centro, pues sí. Bueno, cada cosita de estas debería tener un pivote. Ya. Entonces, ahí hay el lío, ¿no? De trabajar así. Pero pues se los explico, menos mal está en el video, pero por eso yo en la otra forma era un poquito más sencillo. Pero ya está. Pues ya que lo hice, pues ya puedo trabajar. ¿Qué pasó? Este no. Uy, ¿dónde está el control? Acá está el control. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacerlo? Que este personaje corra. Entonces, me hace falta una cuestión. Pues para que corra necesitamos que tenga otra pierna, otro brazo, otra pierna. Entonces, yo no recomiendo, porque he tenido problemas duplicando esto. Venga, a ver, voy a intentarlo por otra ocasión, a ver si de pronto no. El duplicado creo que me clona todo. Duplicar, listo. Ya, ¿me duplico qué? La pierna. Y ahora la pierna la muevo. Ya, pero este señor, ya, este es este. Ya, listo. No pasa nada. Pues aquí sí pasa algo y es que el personaje se va raro como a esta partecita, ¿no? Cuando se articule, ¿no? Listo. Entonces parece que está sencillo. Entonces vamos a nuestro brazo. Clic derecho, duplicar. Pero este brazo tiene que ir muy por debajo. Ay, no, pero no tanto. Ay, pero no ahí. Acá. Bien. Toca otra vez vista de nodos y arreglar esto. Entonces, esta es la manera en que uno trabaja en Hanon. Espero he hecho una revisada. Entonces, pierna, brazo, el brazo está detrás de cabeza, el tronco ¿dónde está? El tronco está acá, listo. Entonces hay dos piernas y esta pierna, vamos a cambiar el nombre. Esta pierna, vamos a la izquierda, cerrar, y esta, y esta pierna es izquierda. Ya. Aunque acá toca ponerle deformación de pierna izquierda. Como para que uno vea en la línea del tiempo qué es lo que está haciendo. Y este es brazo izquierdo. Entonces esto sí es lo más, digamos, complicado de trabajar. Ya. Listo. Y ahora crear las poses claves y hacer la animación. Entonces tenemos ya el personaje, lo extendemos. Es un personaje que está corriendo, entonces pensaría que con 10 fotogramas es más que suficiente. Listo. Y crear las poses claves. Como no las tenemos, me las voy a inventar. Entonces, yo recomiendo siempre que vamos a hacer un personaje que esté corriendo, pues tener una línea de referencia. Listo. Y extenderlo. Extendemos esto. Extenderlo lo hacemos con F5. Y entonces para animar toca activar estos dos
digamos, controles. Uno es el de animación, otro es el de transformación libre. Y crear poses claves, keyframe, KF, ¿no? Entonces el personaje está en el aire. Cuando está en el aire, extiende cada una de las extremidades. Esta para allá. Listo. Uy, pucha, la que no vemos cómo lo trabajamos. Entonces vamos aquí. Uy, ese sí está complicado. Vamos a ver. Brazo izquierdo. Sí. No, solo. Pero qué cosita. Ah, mírelo, acá estaba el lío. Mírelo, el brazo izquierdo no tiene... No sé cómo se puede deformar. Ush. No veo el deformador. Acá está, pero cuando lo voy a activar, ahí estaba el lío. Ahora sí entendí. Mírelo. Este controlador es el del otro, ¿no? Pero no es el de este. Por haberlo duplicado, entonces yo estoy controlando si efectivamente el brazo derecho lo muevo bien, pero cuando voy a mover el brazo izquierdo, él entiende que es este mismo controlador, a pesar de que acá dice que es diferente, ¿no? Pero no lo puedo ver. Entonces ese es el problemita que hay cuando uno duplica. Bueno, no pasa nada. Uno lo quita acá, lo elimina y lo hace. Entonces, lo mismo, crear. Como está en el mismo lugar, entonces todo se vuelve chicuca. F y comando A, desplazo. Ya. Y ahora sí, con toda tranquilidad. ¿Cómo se los pone? Simplemente con la herramienta rigging activa y creo ya. Ahora sí, su propio ese brazo ya tiene su... Ahí no, espere. Sí, qué raro. Y ahora no lo cojo. Uy, ¿qué le pasó a esto? Ese brazo izquierdo. No, estoy haciendo las cosas mal. Otra vez. Ay, Dios. Listo. El brazo izquierdo, que es este. Le voy a crear un deformador. Pucha. No me lo quiere coger. Listo. Lo selecciono. Lo pico. Ahora sí, míralo, ahora sí. Deformador. Y listo. Ya. Y acá está. Ahora sí se entiende todo. Y voy a quito este señor está acá, lo muevo, este no debería estar acá, muevo acá. Y yo necesito es que esté hacia adelante. Listo. Esta es la pose de este. Esta es la pose de este. Listo. Bueno, vamos a ver. Este supuestamente es este, pero este lo mismo. No tiene deformador, no lo veo. ¿Dónde está? No sé. Entonces, eliminarlo. Esta pierna izquierda no tiene nada. Pierna izquierda. ¿Dónde está? Mira, no tiene deformador. Lo selecciono, modo solo y la muevo. Listo. La muevo porque me está ocupando el mismo espacio y ahí no podría crear eso. Ahora
Así quedó bien bonito. Listo. Perfecto. Aquí tomo solo, coloco donde debe estar la pierna debería estar acá, haciendo una pose clave, que es este personaje haciendo esta posición. Cuando está el personaje está en el aire, estira las piernas. Bueno, estira así. Listo. Ya. Y ya. Ahora sí. Crear poses claves. Cuando está en el aire, está en una posición superior. Cuando está en el piso, o sea, ya intentando contar con el piso, está en una posición inferior. Aquí entra en contacto y la otra pierna se gira buscando el giro. Quieto. Listo. Los brazos cerca al tronco. Listo. Pose. Ahora la siguiente pose es otra vez en la posición superior, o sea, se levanta. Entonces, ahora, esta pierna que estaba adelante, ahora va atrás, flexionada. Y esta que estaba antes, listo. Eso. Listo. Entonces, listo. Y en el 10 damos otra pose clave, que es este señor otra vez cayendo. Ahora la pierna de atrás, la que está entrando en contacto con el piso. Listo. Y este señor flexionando. Ay, faltaron los brazos. Los brazos aquí están. Este brazo adelante y este brazo atrás. Listo. Aquí van cerca al tronco. Uy, este brazo debería estar encima de todo, su derecho. Listo. Listo. Y como tenemos que crear un ciclo, entonces el primer fotograma debería quedar al final. Aquí. Y ahí sí creamos un ciclo. Entonces, el ciclo va desde 1 hasta 13. Entonces le decimos que se repita desde 1 hasta 13 en loop y se ejecuta. Por ejemplo, podríamos hacer de que cuando está el personaje en la posición superior, la cabeza un poquito se desplaza hacia, vamos hacia a un lado, hacia atrás. Entonces, tanto acá como acá tiene una pequeña rotación hacia atrás. Listo. Y listo. Ahí tienen el ciclo completo. Pueden hacerlo más histriónico, ¿no? Por ejemplo, esto estirarlo más. Es que todo está muy rígido, ¿no? Listo. Dime. Sí, ¿cómo lo hacemos? No me gustó la línea blanca, pero como si no está la línea blanca no podemos verlo. Ah, cambiarle el color. Solo la del tronco, la del brazo no, la del tronco. Ah, listo.
Entonces uno va a tronco, a donde está el tronco, y pasa al espacio de dibujo al espacio de trabajo de dibujo. Y en dibujo uno hace exactamente lo que quiere hacer. Eh, no sé, quitar de pronto la línea de contorno. Listo, quitémosla. Entonces me devuelvo y ya no está. Súper ligero, ¿no? Sí, claro. Pero qué cosas acá que no me gustan todavía. Ah, ya. Es que este señor cuando... Listo. Eso. Tin, tin. Listo. Es que flexione, ¿no? Para que se sienta que hace algo, ¿no? Tran. Ah, bueno. El primer fotograma lo copiamos, lo pegamos al final. Quitar acá. Menos quitamos exposición. Listo. Ahora sí quedó de 12. Pin. Listo. Pucha. Bueno, ahí uno se puede quedar un rato. Listo. Entonces miren lo que uno puede hacer con esto. Todo lo que acabaron de crear, uno lo puede seleccionar y luego... Ah, espere, solamente esto. Necesitamos solo estos dibujitos que están dentro del PEC de tronco. Y quiero convertir todo esto en un ciclo que puedo, digamos, componer. Es básicamente lo que quiero que hagamos. Entonces, este tronco lo lanzamos, o sea, toda esta selección, perdón, toda esta selección de dibujos que están acoplados. Hay que acoplarlos. Cuando uno los acopla, significa que toda esta selección, él hasta, valga la redundancia, seleccionando. Si uno hace esto y hace esto, solo está seleccionando esta capita. Pero si uno la acopla, está seleccionando todo lo que está dentro de ese PEC. Entonces, por eso toca cerrarlo. Entonces, lo seleccionamos y lo arrastramos aquí donde la biblioteca de símbolos, lo liberamos y acá le decimos que esto es el ciclo correr. Perdón. Editar no, sino cambiar nombre. Ciclo correr. Correr. Aceptar. Y ese ciclo correr ahora lo pueden exportar a... Ay, fue pucha. Ay, se dañó. Bueno, pero es una bobada. Se dañan las profundidades, sí, eso es verdad. O sea, mire que ahora otra vez quedó por encima. Es una bobada, porque esto lo podemos resolver acá. O sea, vamos a tri y aquí el tronco otra vez me quedó arriba. Necesito es que esté por debajo y el brazo por encima. Ya, eso era todo. Ya. Listo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo recomiendo, como no hemos trabajado tanto tiempo en Harmony, pues componer en Animate. O sea, exportar esto y convertirlo y trabajar en Animate. O sea, ahí crear ¿cómo se llama esto? Crear las cámaras, crear los fondos y ahí. Es por falta de tiempo, porque les explico y pronto se enredan un poco más del cuento. Y entonces preferiría que solo lo hicieran hasta ahí. Entonces, que era la pregunta que usted decía. Ahora, yo exporto este archivo a un SWF. Ese SWF yo le digo, si, mire, no me exporte todo porque yo necesito solamente hasta el fotograma número 12. ¿Por qué no el 13? Porque el 13 es el mismo 1. Si lo coloca el 13, se va a ver como si se quedara quieto ese dibujo en dos fotogramas. Entonces por eso le digo, solo exporte del 1 al 12. Y vamos y le decimos que lo vamos a dejar en ejemplo clase. Listo. Y acá lo llamamos correr Mateo. Guardar. Y exportamos. Y mientras tanto, abramos el Animate.
Y en el Animate voy a explicar lo de cámaras, aunque esto sí ya está explicado en un video que ya está en Drive. Pensaría que hasta ahí deberíamos dejar. Ah, no, espera, todavía no, porque me falta es la importación. Listo. Entonces, bueno, ahí se demora un poquito abriendo el Animate. El Animate, pues, trabajar siempre en ActionScript 3, no van a trabajar en Canvas, porque cuando trabajan Canvas no les permite trabajar varios planos, varias escenas. Entonces, crear un nuevo archivo en 1920 por 1080 a 24 cuadros por segundo, pero les dice que el preset para el tipo de archivo es ActionScript 3. Listo. Ya. Entonces, yo no recomiendo que importen directamente al escenario, sino que inserten un nuevo símbolo, valga o redundante, poner otra vez que corre Mateo, pero entonces es un gráfico. Y ahora sí, dentro del símbolo corre Mateo, importamos el SWF, el que va a traer una sola tira de imágenes vectoriales en una... ¿Dónde está? En una sola capa. Acá está correr Mateo. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, miren lo bacano que tiene esto. Ustedes tienen el correr Mateo. Correr Mateo es un símbolo que se puede repetir y se ve infinito. Entonces, yo quiero que correr Mateo entre por un lado y salga por otro lado. Y voy a hacer un movimiento de cámara con eso. Entonces, acá están los fondos, ¿cierto? Listo. Entonces, mire que correr Mateo en realidad dura solo 12 fotogramas. Y yo quiero que dure esa animación 60 fotogramas, o sea, 5 segundos. ¿Qué estoy diciendo? No, esos son 2 segundos y medio. Sí, más o menos. Bueno, entonces, este símbolo que es gráfico, ustedes lo ven ahí, animado. ¿Ok? Entonces, yo puedo cambiarle, pues para que se sienta un poco más la velocidad, puedo cambiarle el tamaño y la escala y ahora crear una interpolación clásica. ¿Para qué? Para que él se desplace. Trabajen en tercios, ¿no? Es que la embarré. No me gusta trabajar aquí. O sea, trabajen hacia el tercio, no hacia el borde, porque en el borde uno piensa que se va a perder, el personaje está que se sale de la pantalla, ¿no? Entonces, si van a componer, compongan hacia el tercio. Listo. Inferior. Ahora sí, creo un fotograma final para desplazarme en un solo eje con shift sostenido. Ya. Y ahí vemos cómo el personaje atraviesa la pantalla, ¿cierto? Podemos ahora sí importar el archivo que tienen de... ¿Dónde estará ese archivo? Se llama animación Vulture. ¿Y cuál escenario será? Dice rojo, pero está en PDF. ¿Qué dice rojo? Solo Rojo. rojo. Sí, que Pues está se supone separado. que el señor entiende, esperar a ver si es verdad, importar escenario y vamos y buscamos. ¿Me entiende los PDFs, ¿no? Listo. ¿Qué hace? No sé. ¿Qué operación está haciendo? Nuevamente está interpretando las capas. Listo. Uno de varios no pueden debido a problemas de lectura. Listo. ¿El día rojo existe? No. Está en foto. Pues con razón. Entonces miremos dónde está. Debe decir también rojo. Pero no está. Qué lástima. No lo ven ahí así como aldea. Espera, esto para buscar ese modo. Ay, Está. este está genial. Pero para mí Pues creo que fácil. no. Clic derecho, abrir con y lo abrimos en Photoshop y lo optimizamos. ¿Quién sabe qué pasaría ahí en eso? Yo creo que es porque... No, que puede ser. De pronto porque el modelo de color es MYK, tal vez el anime también molesta por eso. Pero es raro que trabajen en CMYK. ¿Pero por qué, profe? Porque esto es para pantalla.
Y eso cambia toda la paleta, cambia totalmente. Claro. Pero Pero sí es más cambia. claro, ¿no? En RB se ve más claro, en CMYK se ve más oscuro. Bueno, acá me tiende a estar. Pero ya lo tengo acá en Pero no, de paso, ahí explico cómo optimizar. Mire, El color para pantalla. estudias que había cositas como raras. Mire, a ver, queremos de que esto ya vaya y se abra directamente ¿en qué? En Animate. Entonces, si yo sé que este fondo va a tener un movimiento de cámara de acercamiento, o sea, va a hacer un zooming, entonces yo aquí le voy a cambiarle el ancho y el alto. Uy, están trabajando a muy baja resolución. Espere, cancelar. Tamaño de imagen. Está. No, pero si es de píxeles. Sí, pero está bien. Está bien 280 a 150. Está bien. Listo. ¿Qué pasa? Como vamos a trabajar para una pantalla, digamos, un plano donde me voy a acercar, entonces la imagen debe tener un poquito más de densidad de píxeles. Entonces, si lo trabajamos a 72 dpi, solo que mi imagen va a ser más grande. Entonces traémoslo a, no sé, 2500. Listo. En JPG, yo recomiendo que trabajen en PNG 24 sin transparencia. Y listo. Vamos a guardarlo. Y lo llamamos rojo. Porque voy a hacer un zoom. Si no hiciera zoom, entonces trabajan a 1920 por 1080. No pasa nada. Pero como yo me voy a acercar, pues la imagen tiene que tener más píxeles para que no se vaya a ver esa suciedad, ¿no? Ejemplo case, rojo PNG, listo. Guardar. Perfecto. Y ahora sí, vamos al Animate. Y lo importamos. Importar a escenario. Rojo. Ay, no lo vi. Ah, porque lo tengo acá. Está en ejemplo clase rojo. Listo. Perfecto. Muy bien. Listo. Más grande. Muy bien. Entonces, ¿cómo creo una capa de cámara? Aquí está la opción agregar cámara. Y esta cámara en este primer momento va a ser más, pues va a ser un poquito, va a abrirse el plano un poco más, ¿no? Listo. Pero el personaje no está bien ubicado, ¿no? Ay, pucha. Bueno, acá está como rarito. No está bien ubicado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar toda la colección de capas? ¿Cómo cambiar toda la capa, la posición? Una es, seleccionar el primer fotograma y el último fotograma y cambiarlo, ¿cierto? Pero si queremos que toda la colección de dibujos la queremos seleccionar de un solo totazo, entonces selecciono todos los, voy a la opción de editar varios fotogramas, dejo habilitado solo la capa que quiero transformar y con comando A selecciono todo. Entonces todos son los dos fotogramas, este y este, y ya, y lo cambié. Después quito esto y él ya hizo el cambio. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el personaje está corriendo. Y ahora quiero hacer un movimiento de cámara, acercarme a él. Pero quiero acercarme hacia el final, no sé, aquí. Entonces, creo un fotograma clave y después agrego una interpolación clásica. Una interpolación clásica que va a hacer que la cámara... Aquí. Uy, ¿qué pasó? Cámara. ¿Dónde están las opciones de cámara? Acá está. Listo. Me permita acercarme. Entonces, me acerco al personaje. Listo. Ya. Entonces, durante todo el ratico está quieto, pero de un momento a otro me acerco. ¿Cierto? Puedo cambiar el inicio de la animación. Okay. Listo. Ahora, otra cosita interesante y hace que sea un poco más chévere este cuento de la dominio de cámara. Todo esto se puede hacer en Harmony, pero es que
wow, toma más tiempo, por les decía, tiene un montón de controles que uno pronto nos quedamos ahí. Entonces mírenlo en cámara, acá miren una cosa interesante que tiene el Animate, y es que ustedes pueden alterar la curva. Entonces, yo recomiendo que cuando vayan a alterar la velocidad de, no sé, de cámaras, hagan este tipo de forma de curva de aceleración. Significa que al principio el movimiento es lento, es rápido después y después otra vez es lento. Ese movimiento se ve como fluido y llama la atención del ojo, ¿no? Vamos a dar cuenta del momento. Bueno, o sea, como que advierten que va a ocurrir una acción y después se vuelve lento ese movimiento. Y suave, ¿ok? ¿Listo? ¿Esa curva la sacó? La curva, como la saqué, voy al primer fotograma y aquí voy a aceleración y acá está este editor. O ustedes pueden seleccionar bueno, por acá creo que había, acá hay una selección de preset para que los hagan sus propias, pues seleccionen de una biblioteca las curvas. Listo. Entonces, de esta manera van creando sus finales, o sea, acá van creando todas las escenas y van componiendo. Es mi recomendación, porque la composición en anime es muy ligera. En el otro sí es ligera, pero requiere un poquito más de trabajo. Entonces, ya de por sí los llené con cosas de rigging y deformadores. Rigging fue vincular. Bueno, otra vez volviéndome al Harmony. Rigging en realidad es esto, es crear los vínculos, o sea, cómo crear las jerarquías. Esto es rigging. Pero los deformadores son estos. Ah, bueno, ya no se ven. Ay, otra vez, aquí. Es que no se me ven. Estos son los deformadores. ¿Sí? Entonces uno a veces sí se confunde con los huesos. No, en realidad los huesos, estos no son huesos son los vínculos que hay entre este y este, que los vemos con esta cosa. Estos son los huesos, que son un sistema ahí de jerarquías, pues, con las que ustedes pueden rotar los objetos. Pero con los deformadores, otra vez se perdieron. Los deformadores se pueden crear, más allá de la redundancia, deformaciones de los dibujos, que uno los entiende como, sí, visualmente se ven como unos huesos. Sí. Listo. Ya. Entonces ahí terminamos